la reunión. Ahora sí, ya la estoy grabando. Entonces, como les dije, es importante que sepamos el evangelio verdadero para poder identificar el error, ¿no? El falso evangelio o las creencias de las sectas. Y para eso la primera pregunta es, ¿qué es el evangelio? Tres personas voluntarias primeramente pueden decirme, y si no hay voluntarios, yo voy a designar según los participantes. ¿Qué es el evangelio? En sus palabras, ¿no? En este momento, una respuesta breve también, ¿no? Así es que primero lo dejo a voluntad suya y espero. Yo. Son las buenas nuevas. ¿Ya? ¿Qué más, Rodrigo? ¿Algo más? ¿O eso está bien? Y dejar la semilla en las personas. Dale, ya. Gracias, Rodrigo. Luego también dice Michael Quispe. Está alzando la manita. Amén, hermano. Buenas noches a todos. Bueno, Mi nombre es Michael. Ya, en sí, las buenas nuevas es el hecho de no, perdón, el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Y qué son las buenas nuevas de Jesucristo? Es la salvación que nos quiere dar. ¿De qué? Del pecado en el que estábamos nosotros. buenísimo. Muchas gracias, Michael. Alejandro también, Pacosillo, por favor. Amén, hermano, muy buenas noches, hermano, ¿qué tal? A todos los hermanos, igual bendiciones. Bueno, el Evangelio, según yo, ¿no? En mis propias palabras, pues es como decía el primer hermano, no son las buenas nuevas, pero ¿de qué? De predicar la palabra de Dios, de cómo nosotros podemos ser salvos de alguna manera y también tener conciencia de cómo Jesucristo dio su vida para salvarnos. Y, es bastante extenso ahorita lo que se podría decir, ¿verdad? Pero es la narración, se podría decir. Una narración es una historia tan grande, tan bonita, que, bueno, resume la vida de Jesús y qué es Jesús y qué es lo que significa la salvación. Eso podría decir, hermano. Muchas gracias, Alejandro. Y sí, sí, queridos hermanos, es muy importante que sepamos qué es el Evangelio y ya estuvieron dando algunas definiciones nuestros queridos hermanos y es bueno tener eso de base, lo vamos a estudiar también, ¿no? De base decir, ¿no? Que el Evangelio son las buenas noticias, ¿no? Buenas noticias de salvación y obviamente empiezan con las malas noticias de que somos pecadores, que cada uno ha pecado, cada uno es consciente de su pecado, dice la palabra que nos ha dado conciencia y también la ley de Dios. Y obviamente todos la quebramos, nos merecemos el castigo de Dios, nos merecemos el juicio de Dios, nos merecemos la ira de Dios, bien lo conocemos como el infierno, ¿no? Y que Cristo Jesús vino, ¿no? El Padre lo envió, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Padre lo envió a Jesucristo a dar su vida en rescate de su pueblo, ¿no? ¿Y su pueblo quién es? No es todo el mundo, es todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados, ¿no? Así es que hay salvación para el que cree, Él pagó, Él recibió el castigo de Dios el Padre, Él resucitó con poder, está a la diestra del Padre, ascendió a los cielos y va a volver a juzgar a vivos y a muertos. Eso en una base, ¿no? Porque es el Evangelio. Buenas nuevas, salvación. Nosotros nos merecemos el infierno y Cristo en la cruz recibió el infierno por nosotros, si quieren decirlo, y quien obviamente no cree en Él, la ira de Dios está sobre Él. Por eso es importante que prediquemos estas buenas nuevas y aprender a discernir entre el error de sectas que pueden haber a nuestro alrededor, en nuestro contexto, y también que se pueden infiltrar tal vez dentro de la misma iglesia, ¿no? Así es que falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y es bueno siempre estudiar la palabra y contrastarla con la palabra de Dios. Voy a compartir mi pantalla y si alguien tiene alguna pregunta puede alzar su manito y puede hablar, ¿no? Mientras estemos en la presentación, pero ahí voy con la presentación, lo voy a compartir.